Continuamos con lo que fue la Edad de Oro, esa fue la segunda parte, donde se le llama el periodo socioeconómico transcurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la crisis del petróleo de 1973. El mismo estuvo caracterizado por dos procesos: crecimiento económico nunca antes alcanzado y el enfrentamiento entre las dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el marco de la Guerra Fría. Esto fue una de las razones por las que la expansión del capitalismo fue acompañada de una fuerte presencia del Estado, otorgando importancia a cuestiones sociales. En la posguerra se asentó la tendencia intervencionista del Estado que había comenzado a desarrollarse en la década de 1930 y que dio forma al estado de bienestar. También nos habla de lo que es la Guerra Fría, que su origen se puede situar en el 1945, final ya de la Segunda Guerra Mundial, y entre 1947, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, inicio de la perestroika en 1985, accidente nuclear de Chernobyl en 1986, caída del muro de Berlín en 1989 y el golpe de estado fallecido de la URSS de 1991. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la cual se denominó al conflicto Guerra Fría. También nos habla de lo que fue el tercer mundo. Este nombre fue acuñado por un economista francés, Alfred Souavi, en 1952, realizando un paralelismo con el término francés tercer estado para designar a los países que no pertenecían a ninguno de los bloques que estaban enfrentados en la guerra: el bloque occidental, que eran Estados Unidos, Europa, etc. También nos habla del socialismo real, que es un término que se designó durante la década de 1960, ese tipo de socialismo imperante en la Unión Soviética y otros países, que se consideraba como el único modelo viable frente a concepciones distintas del comunismo, inspirada en las ideas de Marx y otros pensadores. Para concluir, ya le vamos a hablar un poco del derrumbamiento. Para concluir con esta pequeña reseña de lo que fue la historia del siglo XX, con la década de la crisis, que los 20 años después de 1973 presentan un mundo con inestabilidad y crisis. Sin embargo, fue hasta los 80 cuando se vio que los crecimientos de la edad de oro estaban minados. Fue hasta los 90 cuando se admitió que los problemas económicos del mundo eran peores que los de los años 30. No se entendía por qué a la hora del mundo era menos estable, pues los elementos estabilizadores de la economía eran más fuertes que antes. Los avances de la informática, las comunicaciones y los transportes resumieron la importancia del ciclo de Stokes. Ahora había una capacidad mayor de adaptarse a corto plazo a los cambios de la demanda, además el peso, el consumo gubernamental y de los ingresos privados, que procedían del gobierno estabilizando la economía. No obstante, la Edad de Oro finalizó en 1971 y 1975 con una clásica depresión cíclica que redujo el 10% de la producción industrial de las economías desarrolladas del mercado y el comercio internacional en un 13%. El mundo desarrollado avanzó a un ritmo más lento, pero a finales del siglo XX estos países eran más ricos y productivos que a principios de los 60. También, para concluir, les voy a hablar un poco de el final del socialismo. En los 60 China estaba preocupada por su atraso económico, más evidente por el hecho que Japón era el país capitalista con más éxito. La mayoría de los chinos querían que la China era el centro y el modelo de la civilización mundial. En cambio, todos los países
en los que había triunfado el comunismo, incluyendo la URSS, se consideraban atrasados culturalmente, imaginables en relación con otros centros más avanzados de la civilización. China no tenía ningún sentimiento de inferioridad intelectual o cultura, fuese a título individual o colectivo. Este sentido de autosuficiencia fue de lo que les impidió realizar alguno parecido a la restauración Meiji de Japón en 1868, a abrazar la modernización adaptando modelos europeos. Esto solo se dice sobre las ruinas del antiguo imperio chino, guardián de la vieja civilización, y a través de la revolución social y cultural contra el sistema confuciano. A los comunistas se oponía al partido de Kuomintang, que intentaba reconstruir a China a partir de los fragmentos del antiguo imperio, donde la China de la caída del imperio en 1911. La base política de ambos partidos estaba en los ciudadanos más avanzados del sur de la China, y su dirección procedía de la misma élite ilustrada, con la deficiencia que unos se inclinaban hacia empresarios y otros hacia los trabajadores campesinos. También en el último capítulo nos habla de que se tomaba más en cuenta a la mujer.